Estados Unidos, 1930. Luego de la reciente firma del Tratado Naval de Londres, los diseñadores navales estadounidenses discutían sobre cómo sería la siguiente clase de cruceros pesados para la flota. La principal limitación en el tratado era el desplazamiento, el cual tenía un máximo de 10.160 toneladas, y cañones de hasta 8 pulgadas, 203 milímetros para los que usamos el sistema métrico. Los diseñadores llegaron a la conclusión de que era mejor poner en el crucero cañones de 6 pulgadas, usando el tonelaje restante en protección para el crucero. La capacidad de combate de un crucero así no se vería realmente limitado, ya que la cadencia de disparo de estos cañones era superior, nivelando estos cañones con los de 8 pulgadas. Estas eran las bases sobre las que se diseñó la clase Brooklyn. Sin embargo, el diseño tuvo que ser modificado luego de que la US Navy se enterase de la existencia de la clase Mogami, los nuevos cruceros japoneses, que contaban con 15 cañones de 6 pulgadas. Otras modificaciones en la maquinaria y la batería secundaria resultaron en la creación de una subclase de cruceros, la subclase Saint Louis, de la cual el USS Helena formaría parte, siendo el segundo crucero de esta subclase. Contaba con 185 metros de longitud y una manga de casi 20 metros. Tenía un desplazamiento de 10.160 toneladas, que aumentaba a más de 12.000 toneladas, totalmente cargado. Podía alcanzar velocidades de hasta 32.5 nudos y tenía un rango de 10.000 millas náuticas a 15 nudos. El Helena estaba armado con 15 cañones de 6 pulgadas en 5 torretas triples, 3 en proa y 2 en popa. Además, contaba con 8 cañones de 5 pulgadas de doble propósito, montados en torretas dobles, y otros 8 cañones de media pulgada para defensa antiaérea. Tenía entre 83 y 127 milímetros de blindaje en el cinturón, 51 milímetros en la cubierta, 150 en las barbetas, entre 32 y 152 en las torretas y 57 a 127 milímetros en la torre de mando. El USS Helena fue puesto en grada el 9 de diciembre de 1936 y lanzado el 8 de agosto de 1938. Luego de las pruebas de mar, hechas en diciembre del 39, zarparía por distintos países de América del Sur, entre ellos Uruguay, específicamente Montevideo, en donde la tripulación vería los restos del Admiral Graf Spee. No fue sino hasta septiembre, cuando sería transferido a la Flota del Pacífico, llegando a Pearl Harbor el 21 de octubre. Durante 1941, estaría haciendo ejercicios de entrenamiento con la flota, por la subida de las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Japón, hasta que el 7 de diciembre se desata la guerra. Un día tranquilo, como cualquier otro en Pearl. El Helena estaba esperando su turno para ir a dique seco, para labores de mantenimiento, cuando se escucha a lo lejos el zumbido de los motores de la primera oleada de aviones japoneses. Con la sorpresa de su lado, los japoneses empiezan a soltar sus bombas sobre las instalaciones y los barcos. A eso de las 8 de la mañana, un avión japonés suelta su torpedo sobre el Helena, confundiéndolo con el USS Pennsylvania, que se suponía que debería estar en su lugar. El impacto abrió un hueco que inundó la sala de motores y de calderas de estribor, además de dejar sin electricidad a las baterías secundarias de ese lado. La tripulación empezó a correr a sus estaciones de batalla, mientras encendían el generador de emergencia para alimentar a los cañones que lo necesitaban. 3 pilotos más confundirían el Helena con el Pennsylvania, pero interrumpen su ataque para ir contra su verdadero objetivo, aunque otros 4 pilotos soltarían sus torpedos contra el crucero, sin causar daño alguno. Para este momento, los cañones antiaéreos del Helena se encontraban ya disparando contra los aviones nipones que continuaban en el ataque en el puerto. Durante la segunda oleada, los aviones japoneses encontrarían más resistencia por parte de los cañones antiaéreos de los buques que todavía podían pelear. Los hombres del Helena lograron rechazar varios ataques, mientras que otros reparaban los daños causados durante la primera oleada. En total, el crucero derribó a 6 aviones, y durante los ataques sufrió un total de 98 bajas, de entre ellos 66 heridos y 32 muertos. Un par de días después, y luego de las reparaciones temporales, zarparía a la costa oeste de los Estados Unidos, junto con un convoy rumbo a California, llegando al puerto el 5 de enero de 1942. Para el 4 de julio, las reparaciones y modernizaciones en el Helena habían terminado, y el crucero se encontraba ya en pruebas de mar ese mismo día.
Luego de una breve parada en la isla de Mare para instalarle su radar SG, iría a San Francisco para escoltar a un convoy rumbo al sur del Pacífico. Durante agosto y septiembre, el Helena ahora formaría parte de la Task Force 64. Se encargaría de dar cobertura a los convoyes y barcos que pasasen por Guadalcanal, o apoyando a los Marines que se encontraban en la isla. En una de estas misiones, junto con el portaaviones Wasp, un submarino japonés localiza los barcos y dispara 6 torpedos contra el portaaviones. La mitad de estos hacen impacto y el portaaviones se quedaría muerto en el agua por unas horas, siendo hundido finalmente por un destructor de la Fuerza de Tarea 64. Refuerzos estadounidenses son enviados a las islas y la Fuerza de Tareas se encargaría de cubrir su llegada a las mismas. Su incursión empezaría desde la isla de Renel, desde donde esperarían en Savo y zarparían en caso de que alguna fuerza japonesa fuera avistada desde el aire. El 11 de octubre se observa una formación de barcos japoneses, alertando a la flota que quería combatirla. El radar del Helena detectó barcos enemigos a unos 25 kilómetros y los barcos estadounidenses comenzarían a maniobrar para cruzar la T de la formación japonesa. Los vigías de los barcos confirmaron la presencia enemiga a menos de 5 kilómetros y el combate empieza. Los primeros disparos caen sobre el crucero nipón Aoba, dañándolo gravemente. El ataque sorprendió a los japoneses, que no se esperaban que hubieran barcos enemigos en la zona, y menos de noche. Durante la batalla, el Furutaka, que había ido a la ayuda del Aoba, fue gravemente dañado y terminaría hundiéndose poco después, al igual que el destructor Fubuki. El Aoba, pese a que fue gravemente dañado, logra retirarse junto con el Hatsuyuki y el Kinugasa, mientras que los estadounidenses perdieron a un destructor. A principios de noviembre, mientras todavía se libraba la batalla por Guadalcanal, tanto las fuerzas japonesas como los estadounidenses que se encontraban en la isla necesitaban de refuerzos para poder seguir luchando por la misma. Del lado estadounidense, deciden mandar un convoy con 5.500 soldados y suministros, con el apoyo de la Fuerza de Tareas 16, en la que se encontraba el Enterprise. Los convoyes serían escoltados por la nueva Fuerza de Tareas 67.4, en la que se encontraba el Helena, junto con el San Francisco y el Portland, además de los cruceros ligeros Atlanta y Juneau y 7 destructores. El 12 de noviembre, la artillería nipona ataca los transportes, mientras que estos descargan a sus hombres y suministro, a lo que el Helena y otros destructores responden con sus cañones, silenciando a los artilleros atacantes. Durante este ataque, aviones nipones surcan los cielos y empiezan un ataque sobre la flota, sin causar daños sobre el crucero. Aviones de reconocimiento estadounidenses detectan a 3 formaciones de barcos japoneses, en total. Una era un convoy, otra la fuerza de bombardeo y finalmente una fuerza de destructores. Turner, que estaba al mando de toda la operación estadounidense, decide sacar a la Fuerza de Tareas 67.4 de Guadalcanal, junto con los convoyes. Luego de separarse de los convoyes, la Fuerza de Tareas pone rumbo a interponerse entre Guadalcanal y la Fuerza de Bombardeo japonesa. Durante los siguientes 40 minutos de la confusa batalla, el Helena habría logrado impactos en varios destructores japoneses, logrando que uno se tuviera que retirar de la batalla por los daños, y en el crucero Nagara, logrando frustrar los planes japoneses de bombardear la isla. El Helena salió casi que ileso de la batalla, habiendo recibido 5 impactos que causaron un solo muerto, pero que realmente no dañaron nada de consideración. Sin embargo, la flota en general perdió 2 destructores, y dejó deshabilitados a otros 3, además de 2 cruceros más. Durante los primeros meses de 1943, el Helena serviría de soporte para la preparación de la futura campaña de Nueva Georgia, cubriendo los transportes en su camino hacia la isla y atacando diversos aeródromos y bases japonesas en diversas islas. Como dato curioso, en este periodo también entraron en servicio los nuevos proyectiles de 5 pulgadas con espoletas de proximidad, proyectiles que nuestro crucero usó durante esos bombardeos, marcando su primer uso efectivo en batalla. La campaña se lanza el 30 de junio, y pronto ven que es necesario un nuevo desembarco en Nueva Georgia, específicamente en el Golfo de Kula, con la idea de bloquear la ruta de suministros de los japoneses y cortar una futura vía de escape. Para el 4 de julio, esta nueva fuerza de desembarco zarpa desde Tulagi, junto con el crucero Honolulu, a la cabeza,
seguido del Saint Louis y del Helena, además de otros 4 destructores. Luego de confirmar que el golfo era seguro, los cruceros empiezan su bombardeo sobre las posiciones japonesas. Se mueven a Rice Anchorage para continuar con su labor de bombardeo. Disparos de artillería empiezan a caer cerca de los cruceros, pero ninguno le presta demasiada atención. Estos disparos provenían de 3 destructores japoneses, que llegaron a la isla sin ser detectados. De repente, un torpedo impacta al destructor Strong, colocando a la fuerza estadounidense en alerta, en busca de un presunto submarino que se pensaba había lanzado el torpedo, cuando en realidad eran los destructores. Luego de las labores de rescate, los barcos empiezan su regreso a Tulagi. Poco tiempo después de su llegada, se les ordena regresar al Golfo de Kula para enfrentarse a una fuerza de destructores que intentaba reforzar las defensas de la isla, por lo que luego de haber cargado lo que pudieron, la flota zarpa nuevamente al Golfo de Kula. Una vez en la zona, los radares estadounidenses recogen señales de la presencia de 2 grupos de barcos enemigos. El plan era combatir contra el primer grupo, para luego virar y enfrentar al segundo. Y efectivamente así sucede. A las 2 de la mañana del 6 de julio, los primeros disparos estadounidenses salen de las bocas de los cañones de sus cruceros, logrando disparar casi 1500 proyectiles en tan solo 5 minutos entre los 3 cruceros de la flota. El destructor Niizuki fue el primer objetivo de los cañones del Helena, siendo luego hundido tras recibir disparos de múltiples barcos. El Helena cambia a los otros destructores. Sin embargo, estos se están retirando, luego de haber disparado una salva de torpedos contra la flota estadounidense. De la salva lanzada, 3 torpedos impactan en el Helena. El primero de ellos impacta en la proa, cerca de la torreta 1, la cual fue destrozada luego de una gran explosión, que además separó la proa del resto del barco. El segundo y el tercer torpedo impactan cerca de la popa, inundando la sala de motores y de calderas, dejando al barco muerto en el agua. Viendo que poco se podía hacer para salvar el crucero, se da la orden de abandonar el barco. Los soportes de la estructura se empiezan a derrumbar y el barco termina partido en 2. La primera mitad se hunde rápidamente, la segunda se queda a flote un rato más, pero poco después también termina bajo el agua. El hundimiento del Helena no se supo inmediatamente. Empezaron a sospechar que algo andaba mal cuando al darle órdenes durante la batalla, el crucero no respondía. A las 3 de la mañana, uno de los destructores detecta una señal que provenía del casco del Helena. La mayoría de los sobrevivientes al hundimiento lograron subirse a los destructores Radford y Nicholas. Durante las operaciones de rescate, tuvieron un par de encontronazos con otros destructores nipones que también estaban en operaciones de rescate, pero no pasó nada grave. Luego de recoger a más de 700 hombres, los destructores se retiran para evitar ser dañados o hundidos por ataques aéreos. Al retirarse, dejan buques salvavidas para ayudar a los sobrevivientes a llegar a tierra. Los nativos de la isla ayudaron a esconder a los sobrevivientes de las patrullas japonesas. En total, de los 1200 hombres que operaban en el Helena, murieron durante la batalla o luego de su hundimiento casi 170 hombres, logrando salvarse más de 1000 hombres, luego de todas las operaciones de rescate. El 11 de abril del 2018, una expedición a las Islas Salomón, cuya meta era buscar naufragios de barcos hundidos en las batallas en la zona, lograron dar con el paradero del Helena, que ahora descansa a unos 860 metros debajo de la superficie.